Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 8 de noviembre, en el momento de comenzar una nueva cita semanal con la actualidad eclesial de España y del mundo, aquí en el informativo Iglesia Noticia en la cadena COPE. Este es el programa 1438 que en esta ocasión hacemos para ustedes, gracias a Rosa Muñoz en el control de sonido y Amparo Latre en la producción. Lo primero, como siempre, los titulares. El obispo de Calahorra, la Calzada Logroño, Juan José Omeya, ha sido nombrado por el Papa nuevo arzobispo de Barcelona. Sucede al cardenal Sistac, que presentó su renuncia por edad hace 3 años. El sacerdote español Lucio Ángel Vallejo fue detenido el pasado fin de semana en el Vaticano acusado de filtrar documentos de la Santa Sede. Hospitalidad, dignidad y derechos son las claves del trabajo con refugiados y migrantes de las entidades de la acción social de la Iglesia en España. Ayer comenzó el año jubilar de la familia dominicana con motivo del 8º centenario de la fundación de la Orden de Predicadores. El próximo fin de semana se celebrará una nueva edición del Congreso Católicos y Vida Pública. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Juan José Omeya, obispo de Calahorra, la Calzada Logroño, desde 2004 ha sido nombrado por el Papa nuevo arzobispo de Barcelona para suceder al cardenal Luis Martínez Sistac. Monseñor Omeya nació hace 69 años en Cretas, en Teruel, estudió filosofía y teología con los Padres Blancos en Logroño, Gap y Lovaina y fue ordenado sacerdote en 1970. Párroco de varios pueblos, durante un año misionero en Zaire, en 1996 fue nombrado obispo auxiliar de Barcelona y 3 años más tarde titular de Barbastro Monzón. Desde 2004 era el obispo de Calahorra, la Calzada Logroño, y hace un año el Papa, recordamos, le nombró miembro de la Congregación para los Obispos. Además, es presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, cargo que ya ocupó de 2002 a 2008. Vamos a conocer las primeras impresiones, las primeras reacciones tras su nombramiento. Desde COPE Logroño, Rocío Ruiz. El todavía obispo de Calahorra y la Calzada Logroño, Juan José Omeya, tomará posesión como nuevo arzobispo de Barcelona posiblemente el próximo 26 de diciembre. Se ha despedido con su cercanía habitual y ha hecho balance de su estancia en La Rioja. Ahora mismo alberga, nos decía, muchos sentimientos. Primero la pena de tener que dejar esta tierra y esta diócesis que tanto quiero, que de alguna manera casi me siento riojano después de 11 años. Y decían antes de venir yo aquí que los aragoneses y los riojanos son primos hermanos. Y la verdad es que ese refrán es verdad, porque me he sentido aquí muy en mi casa. Y por otra parte, pues esa ilusión también de un reto nuevo, de una exigencia nueva en mi vida, pues que la acepto también con cierta alegría, aunque me da también mucho miedo. Acude a su nuevo destino con la mano tendida, con actitud de abrir bien los ojos, de conocer y de escuchar. Es, explica, un pastor que va a conocer a sus ovejas. Voy con una actitud del pastor que va a pastorear a la Iglesia. No soy el político que va a hacer política, soy el pastor que va a conocer a sus ovejas, donde hay pensamiento de toda clase, hay gente mayor, gente joven, gente de un sentimiento. Yo lo que quiero es tender la mano. Omeya asegura que se siente ya muy unido a sus nuevos feligreses, por los que reza desde que el nuncio le anunciaba su nuevo nombramiento y con los que desea caminar de la mano. Los retos que afrontará en Barcelona son, nos explicaba, las preocupaciones comunes en Europa, la evangelización ante la secularización, trabajar por una pastoral muy misionera y afrontar las necesidades de la familia. En Barcelona, el cardenal Sistac se despidió de la que ha sido su diócesis los últimos 11 años. Ángela Sánchez. El cardenal Martínez Sistac se despide tras 12 años al frente del arzobispado de Barcelona, recordando su labor, entre las que ha destacado la visita a la ciudad condal del Papa Benedicto XVI para consagrar la Basílica de la Sagrada Familia hace ya 5 años, o programas como el de Jóvenes en Paro de Cáritas o la Misión Metrópolis. El cardenal destaca que lo importante es eso, la labor de la Iglesia, y no el arzobispo que la encabeza, aunque confía en que Monseñor Omeya será un gran arzobispo de Barcelona. Es una persona que no ha quedado cerrado solamente en la península, sino que ha salido también. Y yo estoy satisfecho porque es nombrado por el Papa, y yo quiero el Papa Francisco, y por lo tanto, digo, si el Papa lo ha nombrado, y supongo que se ha asesorado bien y tal y cual, pues hombre, yo de entrada mi confianza es plena porque el Papa quiere la Iglesia. Monseñor Juan José Omeya tomará posesión canónica el próximo 26 de diciembre, día de San Esteban, en la Catedral de Barcelona. El obispo de Bilbao, Mario Iceta, ha hecho balance esta semana del reciente sínodo de obispos sobre la familia, en el que ha participado en representación de la Conferencia Episcopal, donde preside, recordamos, la Subcomisión de Familia y Vida. COPE Bilbao, José Luis Martín.
El obispo de Bilbao, don Mario Iceta, ha sido uno de los pocos prelados españoles presentes en ese sínodo de la familia, sobre cuyas conclusiones principales hablaba esta misma semana. Tras explicar los detalles de los trabajos en Roma, Iceta destacaba las conclusiones que se han secado sobre la familia en los actuales contextos culturales y socioeconómico, su papel como elemento inclusivo y también el papel de la afectividad en el seno familiar. Sobre el efecto de la crisis económica, por ejemplo, don Mario Iceta explicaba que el sínodo hacía explícito un llamamiento a los gobiernos. La familia merece una especial atención por parte de los responsables del bien común, porque es la célula fundamental de la sociedad, que aporta ligámenes solidarios de unión sobre los que se basa la convivencia humana. Don Mario explicaba además que las conclusiones del sínodo han puesto su atención en el daño que la ideología de género hace a la familia y en cómo los más jóvenes se muestran remisos a compromisos estables como los que suponen formar una familia. Con el lema "Enviados a predicar el Evangelio", la Orden de Predicadores comenzó ayer sábado el año jubilar con ocasión de los 800 años de la fundación de la Orden. En Madrid, el arzobispo Carlos Osoro presidió el rezo de las vísperas en el monasterio de Santo Domingo el Real de las Madres Dominicas. Fray Javier Carballo es el prior de la provincia de España de los dominicos. 800 años es un motivo importante para nosotros de celebración y de jubileo. Por eso, en la Orden, en la familia dominicana de todo el mundo, comenzamos un jubileo que sobre todo resalta la alegría y la renovación. Coincide el año jubilar de nuestra Orden con el año jubilar que el Papa Francisco ha señalado del año de la misericordia. Y para nosotros es una feliz coincidencia, porque desde la primera época de Santo Domingo de Guzmán, la predicación de la Orden es la predicación de la gracia, es decir, la predicación de la presencia del amor de Dios en el mundo, la presencia del Espíritu en el mundo que acompaña, que nos alienta, que nos levanta, que nos quiere, ¿no? Por eso, para nosotros esta coincidencia pues es muy grata y queremos también vivir nuestro jubileo al servicio de la misericordia que el Papa Francisco quiere para toda nuestra Iglesia. Durante el próximo año están previstos distintos encuentros de la familia dominicana, exposiciones, conciertos, congresos universitarios, etcétera, que culminarán con el envío a la predicación y el testimonio. Todo el jubileo terminará con una nueva invitación a ser enviados a predicar el Evangelio, que es el lema del jubileo. Y lo que queremos del jubileo pues es este nuevo envío, un nuevo envío. Domingo nos sigue diciendo ve y predica, no es solamente ve y estate de un lado para otro, no. El envío es a seguir proclamando una buena noticia en nuestro mundo que es luz y sentido, ¿no? Y este nuevo envío es el que esperamos que el Papa Francisco al final del jubileo haga en nuestra familia dominicana y nos vuelva a decir el lugar de la predicación de la Orden en la Iglesia y la actualidad que tiene también para nuestro mundo. En este contexto del año jubilar dominicano, el próximo 3 de enero comenzará su andadura la nueva provincia Hispania de los dominicos, que agrupa a las 3 hasta ahora existentes en España. El objetivo de convertirnos en una sola provincia, el primer objetivo es ser fieles a lo que Santo Domingo quiso, que el carisma de la Orden se adaptara en cada momento a los tiempos y se tomase muy en serio los cambios que se estaban viviendo. La Orden surge en el siglo XIII en un momento de profundos cambios y recoge la Constitución Fundamental una frase muy llamativa. Dice, la Orden está como especialmente diseñada para las épocas de cambios y en estas épocas saber cambiar ella misma, renovarse y ver lo que los tiempos nos exigen. Hay unos valores, evidentemente, que son los que portan nuestra tradición, pero tenemos que estar muy atentos a los tiempos y a los cambios que suponen para también renovarnos. Las entidades de acción social de la Iglesia en España, Cáritas, la Comisión Episcopal de Migraciones, Confer, el sector social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz han aprobado un marco común de trabajo ante el reto de las migraciones. José Luis Pinilla es el secretario de la Comisión Episcopal de Migraciones. Buenos días, bienvenido a Iglesia Noticia. Encantado de saludaros, buenos días. Lo primero, ¿cuáles son las claves, cuáles son los objetivos de este documento conjunto?
Pues fundamentalmente es dar forma a un trabajo ya inicial que llevamos las mismas entidades haciendo ya de unos meses atrás, con el fin de continuar en esa línea de trabajo conjunta para impulsar que la voz de Iglesia en el campo de las migraciones sea una voz común y que no quede dispersada por la dificultad que a veces suceden cuando son distintas voces eclesiales las que aportan desde su carisma el trabajo que se hace con las migraciones. Intentamos coordinar desde el respeto a cada una de ellas la acción de la Iglesia en el ámbito de las migraciones, es decir, que partiendo de la convicción de la sensibilización a las comunidades cristianas, pues poder aportar, diríamos, un marco teórico de fondo que luego se articula en propuestas operativas en cada una de las instancias eclesiales que están volcándose en este campo. ¿Cuáles son las principales constataciones sobre la situación actual de las migraciones? Bueno, la primera que me gustaría subrayar, porque además es una constatación muy subrayada tanto por el Papa Francisco como por la Iglesia española, es que estamos ante una situación que no solo es una situación de emergencia. La segunda constatación que nosotros hacemos es que es muy importante atender no solo a las personas en cuanto a la protección a la que tienen derecho, la protección internacional, porque nos preocupa no solo la protección internacional, sino la dignidad y los derechos de todos los emigrantes. La tercera constatación es que queremos ir más allá del fenómeno a veces mediático, compulsivo, que la realidad de las migraciones de los refugiados ha producido en España. La mirada de la Iglesia siempre tiene que ser no solo a corto plazo, que también, sino a medio y a largo plazo. Queremos una mirada en profundidad. Y por último, la cuarta constatación es muy importante porque creemos que hay un riesgo de una cierta estigmatización de la realidad de los refugiados y los emigrantes, y entonces lo que queremos insistir, en lo que queremos aportar nuestro trabajo, nuestra visión de Iglesia, es convertir el reto en una oportunidad, es decir, descubrir al emigrante y al refugiado no solamente como una víctima que lo es de la exclusión, sino redescubrir lo que significa de oportunidad y de enriquecimiento para el desarrollo cultural, social, pastoral, parroquial, no solo en cuanto excluidos, sino en cuanto enriquecedores de nuestra propia sociedad. Y a partir de esas constataciones, José Luis Pinilla, ¿cuáles son las propuestas que hacéis para abordar esas migraciones, esos desplazamientos forzados? Bueno, a nosotros hemos abordado siempre la disponibilidad eclesial de todas las instituciones de Iglesia para las iniciativas que el Gobierno, que es el que principalmente regula los flujos migratorios, pueda contar con nosotros. Pero a nosotros, además de ese plan urgente de acogida humanitaria, de integración, a nosotros nos interesa mucho trabajar con otras medidas que coadyuven, es decir, medidas paralelas que vayan incidiendo no solo en la situación actual, sino en las causas de estos desplazamientos. Nos interesa muchísimo atajar las causas de la migración involuntaria, porque a veces nos olvidamos que el refugiado viene huyendo de la guerra, pero el emigrante también viene huyendo de otras bombas, que son las bombas del hambre. Por lo tanto, atajando la guerra, atajando el hambre, es una medida fundamental para abordar el fenómeno migratorio. Respecto a las acciones concretas, a apoyar la labor de acogida que las instituciones de la administración pública están haciendo en todos sus territorios y procurando incidir en las causas, en las mediaciones, en la incidencia y, sobre todo, estar muy atento cuando la acogida termine. Cuando el emigrante, el refugiado, se vea en la calle porque la acogida ha terminado, la labor de la Iglesia es fundamental. Y cómo, para terminar, se va a coordinar ese trabajo conjunto. Además, ¿qué puede hacer cada persona en su ámbito, en su pueblo, en su parroquia, en su diócesis? Nosotros ya hemos indicado de varias maneras, por dentro de nuestras instituciones propias, Cáritas, el sector social de jesuitas, el tema de justicia y paz y nuestra comisión, hemos indicado la mejor fórmula para abordar esta marea ingente de voluntariado que nos han llamado a nuestras puertas, a nuestros teléfonos y a nuestros corazones, que es fundamentalmente ofrecerse a las diócesis de los lugares o a las instituciones a las que representamos, CONFER,
Cáritas, Justicia, Paz, etcétera, para recoger ese ofrecimiento y una vez que se tenga organizada el acompañamiento posterior, poder disponer de esa voluntariedad y de esa generosidad de tanta gente como se ofrezca. José Luis Pinilla, secretario de la Comisión de Migraciones en la Conferencia Episcopal, gracias por acompañarnos hoy en Iglesia Noticia y buenos días. Gracias por difundir el mensaje. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad. En el día en el que se aprueban los presupuestos. La interpreta. Unas cuentas que incluyen menos gasto. La matiza. La cifra en total son 123.000. La destripa. El grueso del gasto del Estado en lo que se va es en el pago de pensiones. Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana. COPE. Estar informado. ¿Es posible que el sistema democrático se oriente al bien común? No es posible que no sea posible. Construir la democracia, responsabilidad y bien común. Debate y propuestas en el Congreso Católicos y Vida Pública. 13, 14 y 15 de noviembre, Madrid. Toda la información en congreso.cu.es. Historias de compromiso. De entrega a los demás. De integración. Y de solidaridad. De no bajar los brazos. De voluntad y esfuerzo. De fe. Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Y en Iglesia Noticia, la actualidad internacional nos lleva en primer lugar hasta el Vaticano, esta semana con un especial protagonismo de las noticias surgidas a partir de la detención el pasado fin de semana y el interrogatorio de la publicista italiana Francesca Chauchi y del sacerdote español Lucio Vallejo, acusado de sustracción y divulgación de documentos reservados de la Santa Sede. A ello se ha sumado la publicación de 2 libros sobre las finanzas y actividades económicas de la Iglesia. Vamos a recordar los principales datos con la corresponsal de la cadena COPE en Roma, Paloma García Ovejero. Buenos días. Buenos días, pues sí, empezábamos el lunes con la noticia de que había 2 arrestos inmediatos y después, a eso de las 2 de la tarde, sabíamos que se trataba de un eclesiástico, de Monseñor Lucio Ángel Vallejo Balda, y de la laica italiana Francesca Chauchi. Luego ya cada uno ha corrido su suerte, van en paralelo, de hecho se acusan mutuamente de ser uno o la otra los culpables, pero lo que sabemos es que, de momento, Vallejo Balda es el que está a disposición del Ufficio del Promotore di Giustizia, es decir, de la Fiscalía del Vaticano. Se les acusa de divulgar noticias y documentos reservados y es un delito, como nos recordaba el comunicado oficial del Vaticano, previsto en la ley del Estado de la Ciudad del Vaticano. Todo esto a propósito de estos libros que en Italia han sido publicados el día 5 de noviembre y que se refieren a supuestos escándalos dentro del Vaticano en el ámbito de las finanzas. Después, por ir cronológicamente, lo siguiente era el comunicado de la oficina de prensa del Opus Dei, aclarando que pertenece Monseñor Vallejo a la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, que es una asociación de presbíteros intrínsecamente unida al Opus Dei, que no tiene el derecho de intervenir en el ministerio pastoral ni en los trabajos que los socios desarrollan en sus diócesis o en la Santa Sede. Es decir, una especie de acompañamiento espiritual, pero los superiores de Vallejo, recalcaba el Opus Dei, son los de la Santa Sede y el obispo de la diócesis donde está incardinado, en este caso Astorga. Así sucedían los días hasta que el padre Lombardi se adelantaba a la publicación de Avaricia y Via Crucis, los 2 libros de los que hablamos, para aclarar que son informaciones, en buena parte ya conocidas, que son los documentos elaborados por el propio Vaticano a instancias del Santo Padre y que no se trata de informaciones obtenidas en origen ni contra la voluntad del Papa ni contra los responsables de las distintas instituciones, sino que se han elaborado con la colaboración de los organismos del Vaticano para arreglar la situación. Por eso recuerda cómo el fondo de pensiones, sobre el cual, por ejemplo, se han expresado distintas opiniones, pues no podemos determinar que haya un agujero, como dicen algunos, sino que otros hablan de lectura tranquilizadora. El padre Lombardi señala que incluso hablando de los mismos datos, las interpretaciones pueden ser distintas. Y así va aclarando punto por punto en el comunicado que tenemos colgado en la página web de la cadena COPE casi cada una de las informaciones. Con todo, el Vaticano subraya el esfuerzo
del Papa y sus colaboradores sigue adelante. El Papa está tranquilo, el Papa quiere continuar en el camino avanzado. Así nos lo decía el padre Lombardi. Que las noticias de cosas que no son buenas no son fuente de alegría es algo tan obvio que no hace falta decirlo, pero no quiere decir en absoluto que el Papa esté con esto desanimado, no, sigue adelante muy sereno por su misión, por su camino. De hecho, el propio Papa Francisco este viernes, en la homilía de Santa Marta, lamentaba lo triste que es ver curas y obispos apegados al dinero, que se pasean como fariseos, decía, en vez de estar al servicio. El Papa quiere cambiar las cosas y así lo ha manifestado, también los alquileres o el sistema inmobiliario, pero el mensaje único desde el Vaticano es: lo sabíamos, los documentos son viejos y los habíamos hecho nosotros precisamente para poder poner en marcha las reformas que ya están andando. Gracias, Paloma. Completamos esta información con el comentario también desde Roma del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Los dos libros sobre los escándalos de las finanzas vaticanas que acaban de ponerse a la venta se están vendiendo como rosquillas. En Roma, alguna librería agotó sus ejemplares en una mañana. No es de extrañar, puesto que desde hace unos días todos los medios de comunicación les habían dedicado mucho espacio, por cierto, con escaso sentido crítico. En sus casi 600 páginas hay errores crasos, como que los cardenales de Curia no pagan los alquileres de sus casas, ilaciones gratuitas como si el patrimonio inmobiliario de la Santa Sede fuese fruto de la especulación, repeticiones de historias ya publicadas pero presentadas ahora como descubrimientos y, en general, mucha exageración. Pero hay también un fondo de verdad que procede de los documentos reservados que han manejado los autores de dichos libros, documentos, como sostienen los jueces vaticanos, que sustrajeron Monseñor Vallejo Balda y la señora Francesca Chauquí. Ambos se acusan el uno al otro de ser el autor del robo y proclaman su inocencia, pero las pruebas parecen irrefutables. Los dos periodistas italianos, al presentar sus libros, insistieron en su intención de ayudar al Papa en su proyecto de reforma de la Iglesia y en su deber de informar sobre hechos de interés público, loables propósitos, desde luego, pero escasamente creíbles. La publicación sincronizada de los dos libros sucede a los escándalos que acompañaron la reciente Asamblea Sinodal. No hablemos de complot, pero es innegable que hay quien intenta por todos los medios desacreditar a este Papa y destruir su autoridad. No lo lograrán porque Francisco ya ha dicho que está dispuesto a continuar su obra con serenidad y determinación. Y no olvidemos que el sucesor del apóstol Pedro es piedra sobre la que Cristo edificó su iglesia y las fuerzas del mal no prevalecerán contra ella. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. Volvemos de nuevo con Paloma García Ovejero, con nuestra corresponsal, porque un miércoles más vamos a recordar el Papa Francisco dedicó su catequesis del miércoles a la familia. Cuéntanos. Bueno, pues lo primero que dijo el Papa fue esto a propósito del sínodo. È stato un evento di grazia. Al termine i padri sinodali mi hanno consegnato il testo delle loro. Ha sido un acontecimiento de gracia. Al terminar, los padres sinodales me han entregado el texto de sus conclusiones. He querido que este texto fuera publicado para que todos fueran partícipes del trabajo que nos ha ocupado durante 2 años. No es este el momento de examinar esas conclusiones sobre las cuales yo mismo debo meditar. Non è questo il momento di esaminare tali conclusioni sulle quali devo io stesso meditare. Dicho esto, que es como arrancó la catequesis, después se centró en el perdón dentro de la familia, pero también en la familia, que es la Iglesia. No se puede vivir sin perdonarse, o al menos no se puede vivir bien, especialmente en familia. Todos los días, de alguna u otra manera, nos hacemos daño, pero lo que se nos pide es curar inmediatamente las heridas. Pues esto es, de momento, lo que nos deja el Papa, pero siguen las catequesis. Sean capaces de vivir, pedía, y de construir caminos concretos de reconciliación donde nadie se sienta abandonado por el peso de su debilidad. Terminó
repitiendo 2 veces: Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y también en esa actualidad este fin de semana el Colegio Español de Roma, con motivo de los 50 años de la consagración de la capilla de este centro en el que viven los sacerdotes españoles que estudian en la ciudad eterna. Sí, es una especie de colegio mayor para los sacerdotes, pertenece a la Conferencia Episcopal Española, y ayer se celebraba el 50 aniversario de la consagración del Pontificio Colegio Español de San José. Ese es el nombre completo de lo que conocemos como Colegio Español. Es lo que cada año se celebra como la fiesta del reservado, pero esta vez son 50 años y ha habido concierto por todo lo alto con el coro de la Diócesis de Roma, con el director Marco Frisina, y hoy a las 12 misa, después comida festiva. Gracias, buen fin de semana. Igualmente. Nos acercamos ahora a la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Francesa, que se ha celebrado esta semana en Lourdes. Nos lo cuenta la corresponsal en París, Asunción Serena. Los obispos franceses han celebrado esta semana su asamblea plenaria. Uno de los momentos más intensos ha sido el debate en torno a la acogida de inmigrantes. Francesco Montenegro, arzobispo de Agrigente, donde se encuentra la isla de Lampedusa, estaba invitado a hablar. Ha destacado el papel de los habitantes de esta isla, que demuestra que sigue siendo posible ofrecer hospitalidad y muestra la emergencia de un mundo nuevo. El reto para abrir las parroquias a los inmigrantes, como pide el Papa, es grande. Los obispos son conscientes de que el miedo es mal consejero, pero que también hay que distinguir entre los inmigrantes que están de paso, como en Lampedusa, de los que se quedan, y de que la cuestión de la religión en general y el Islam en concreto despierta el recelo de los ciudadanos. La presencia del obispo congoleño, Monseñor Casanda, ha permitido evocar las dificultades en la acogida de sacerdotes extranjeros en Francia, y son 1 de cada 10. Los obispos también han hablado de la celebración del Sínodo sobre la familia, de la protección del clima a las puertas de la cumbre que se celebra en París a finales de mes, y de la colegialidad entre los obispos. Santiago de Compostela ha programado esta semana varios actos conmemorativos del 50º de la Fundación de Cáritas Diocesana. COPE Santiago, Paula Pájaro. Cáritas ha celebrado sus 50 años en Santiago al servicio de los más necesitados. Ha habido conferencias y mesas redondas sobre pobreza, voluntariado y doctrina social de la Iglesia. Uno de los ponentes esta semana era el secretario general de la institución, Sebastián Mora. De Cáritas, un voluntariado que hunde sus raíces en la creencia de un Jesús que se acerca a los más pobres, ¿no? Tiene que ser un voluntariado con una presencia real y con una presencia cercana a los más pobres. El voluntariado nunca habla de memoria, el voluntariado habla siempre desde la experiencia. El sábado, Cáritas Diocesana ha homenajeado a 52 trabajadores y voluntarios que han servido al más necesitado durante 25 años en una asamblea que presidía el arzobispo compostelano, Monseñor Julián Barrio. Y vamos a terminar recordando que el próximo fin de semana se celebrará en el campus de Montepríncipe de la Universidad CEU San Pablo de Madrid un nuevo Congreso Católicos y Vida Pública, en esta ocasión sobre el lema Construir la democracia, responsabilidad y bien común. Con el himno oficial del jubileo de la Orden de Predicadores que comenzaba ayer, de los dominicos, terminamos el programa de hoy. Llega a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y el mundo, después la Santa Misa. Un saludo de Eva Galbache y de Faustino Catalina, que pasen una feliz semana.